así alumbre vuestra luz, y vamos a poner atención en la palabra vuestra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, una vez más la palabra vuestras, ¿no? Y luego dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces usted puede ver ahí el bosquejo del versículo, que debe alumbrar nuestra luz para que vean nuestras buenas obras y a través de eso glorifiquen a nuestro Padre, ¿no? Ese es el proceso. Nosotros obramos como una luz, personas ven ese buen testimonio y glorifican a nuestro Padre, mis hermanos. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y también Hechos 1:8, nos toca ya ver la última parte del versículo. ¿Dónde vamos a alumbrar ahora, mis queridos hermanos? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hoy vamos a ver, y hasta lo último de la tierra. Así que si tienen su mapa, mientras voy dándole la enseñanza del día de hoy para que no se me duerma, vaya pinte todo el mapa prácticamente. Lo puede pintar de los dos lados de la hoja si quiere. Puede poner nombres de países allí, donde la palabra del Señor tiene que ser predicada. Mis hermanos, la palabra del Señor tiene que llegar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mundo necesita luz. El mundo necesita luz. Ustedes ven cómo la empresa eléctrica en todos los países se esmera por arreglar cuando hay un poste que se cae por un accidente, cuando hay problemas tormentas. La empresa eléctrica está afanada en restablecer ¿qué cosa? La luz. Porque sabe que hay hospitales que dependen de ello, escuelas que dependen de ello, instituciones del gobierno que dependen de ello. Y nosotros, nuestros alimentos y nuestras refrigeradoras se echan a perder si no tenemos luz. Entonces, ellos están siendo responsables. ¿Y qué de nosotros? Cuando se corta la luz, hay pueblos, hermanos, que todavía están en tinieblas. Y nuestra luz, la luz de Cristo, la luz del Evangelio, tiene que seguir llegando a esos lugares. Y Dios necesita obreros. La palabra del Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Evangelio es luz. Hoy vamos a ver cómo es posible iluminar y llegar hasta el último de la tierra, porque el Evangelio es luz, mis hermanos. Donde sea que vayamos, podemos llevar el Evangelio y la luz del Evangelio. Justo Anderson, en el libro Historia de los Bautistas, escribió esta historia que les quiero compartir. Dice, en 1810, un agricultor en el pueblo de Nomain, en el norte de Francia, encontró una Biblia antigua en un rincón de su casa. Se llamaba Fernandino Caulier. Leyéndola con su familia, Caulier descubrió muchas discrepancias entre ella y el catecismo católico. Comenzó reuniones en su casa con amigos y vecinos para leerla. En 1815, después de la batalla de Waterloo, un soldado inglés de habla francesa apareció en Nomain con el ejército de ocupación. Era fiel creyente y amaba la Biblia. Caulier le invitó a exponer la Biblia en las reuniones caseras. A raíz de esto, edificaron una capilla para las reuniones. Muchos aldeanos asistían a los estudios bíblicos. Y luego la historia continúa de que se conformó una iglesia bautista en ese lugar. ¿Y cómo comenzó? No comenzó necesariamente con un misionero. No comenzó necesariamente con un pastor. ¿Saben quién inició esa iglesia? Esa Biblia que estaba ahí, abandonada, quizás con polvo, en una esquina, en un rincón del hogar de este hombre. Ese es el poder de la palabra del Señor, mis hermanos. El Evangelio es luz. Solo bastaba abrirla y empezar a leerla. Y empezar a leerla y descubrir el mensaje que el Señor tiene allí para nosotros. Y este hombre, al descubrir todo esto y darse cuenta cuán diferente era de la enseñanza del catolicismo, decidió empezar a reunirse con su familia. Y luego el Señor trajo a otra persona
que podía ampliarles más el conocimiento. Mis hermanos, ese es el poder del Evangelio, porque el Evangelio es luz. Según de Corintios 4, 3 y 4, miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, donde el Evangelio corre libremente, gente se salva, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay salvación, ¿no? La palabra de Dios, el Espíritu Santo da vida a esas palabras en nuestros corazones y nos ilumina a través de esa palabra, y se producen las salvaciones de los seres humanos. Los seres humanos llegan a conocer al Salvador. Pero Satanás está también trabajando en contra de eso. Y aquí vemos cómo el apóstol describe que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y usted se da cuenta que Satanás está activo en esto, mis hermanos. Y la razón por la que estas personas no pueden creer y no les resplandece el Evangelio es porque Satanás los tiene entretenidos con religiones, con pasiones, con adicciones. Entonces esas personas no pueden ver la luz de Cristo. Y una vez más insisto, mis hermanos, no es que Dios no quiso salvar a cierto grupo de personas. Simplemente ellos no quieren reconocer la luz. Le han dado la luz al Señor, pero le han dado la espalda a la luz del Señor. Pero asimismo, Satanás está trabajando para mantener a esas personas perdidas. A Satanás no le interesa que la gente sea libre y que sea salva. Entonces él está activo en esa situación, manteniendo la oscuridad. Así como la luz, ¿por qué se produce la sombra? ¿No? Porque hay algo que se interpone entre la luz y la otra parte. Entonces, Satanás es eso, es el que se interpone allí para mantener a esas personas en tinieblas. Hechos capítulo 26, versículo 16, es un pasaje donde el apóstol Pablo está describiendo su conversión, su llamado al servicio. Y mire lo que él dice, lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y el versículo 18, miren lo que dice. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está. Mis hermanos, la palabra es luz, el Evangelio es luz, Jesucristo es luz, pero ¿quiénes son los instrumentos que el Señor está usando aquí entre los seres humanos? Son los creyentes, somos nosotros. Y el Señor le está describiendo al apóstol Pablo cuál iba a ser su ministerio, qué era lo que él quería que haga para el reino del Señor. Y él les dice claramente que él quería que abra los ojos de las personas a través del Evangelio para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y dice que pasen de la potestad, es decir, de la autoridad de Satanás a la de Dios. Porque Satanás tiene autoridad para hacer estas cosas, tiene una potestad, tiene un reino malvado en este mundo. Y esta es la verdadera batalla entre el bien y el mal, mis hermanos. Qué bueno que nosotros estamos en el lado vencedor, amén. El lado que siempre va a vencer, pero eso no nos libra de una lucha. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Contra quién es? Contra huestes, contra potestades, ¿no? En las regiones celestes. Entonces aquí se describe esta batalla, mis hermanos. Llevar el Evangelio aquí entre nosotros, predicarlo y todo, sí, es bonito, es una linda experiencia. Pero cuando usted empieza a pisar el terreno de Satanás, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a empezar a ver lo que es la verdadera batalla espiritual.
Ahí es donde se forjan las verdaderas batallas y salen a la luz los verdaderos creyentes y los que no están listos para la obra. Mis hermanos, tenemos que sacar a la gente del reino de Satanás y llevarlos al reino de Dios. Si queremos cumplir con lo que dice este pasaje de ser luz hasta lo último de la tierra, muchas veces eso significa entrar en el patio del diablo a sacar y rescatar a los que él tiene cautivos en la ceguera espiritual. Amén. Y para eso hay que ser valiente y hay que estar dispuesto a perder incluso la vida. Muchos cristianos han sido la semilla que murió, como dice la palabra del Señor, ¿no? Si la semilla muchas veces no muere, no da fruto. Muchos cristianos murieron para que se pueda ver fruto en ciertos lugares, en ciertos países. Mis hermanos, Hechos 26, 23, dice asimismo en el mismo pasaje del apóstol Pablo de su llamamiento, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es el Evangelio, mis hermanos, anunciar luz. Es una forma de decir anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es luz. Mis hermanos, nosotros no podemos simplemente hacernos de la vista gorda de lo que somos. No podemos simplemente ignorar nuestra naturaleza. Hemos visto que somos luz porque somos hijos de Dios y Dios es luz. Hemos visto que podemos llevar esa luz a nuestra familia, podemos llevar esa luz a nuestra iglesia y brillar junto con ellos. Y asimismo, esa es nuestra naturaleza, mis hermanos, brillar. Para eso estamos llamados. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted no puede ir y ponerle una manta a una ciudad. Usted tendría que ir a la empresa eléctrica y cortarle la luz. Y aún así, habrá personas precavidas que tendrán luces automáticas, ¿no? Y tendrán reflectores y linternas y celulares. A este punto de la historia ya es imposible. Donde hay un grupo de personas, la gente siempre va a procurar tener luz. Eso es lo que dice la Biblia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mi hermano, no se esconda. No trate de vivir en el anonimato. Le voy a poner un ejemplo de lo que estamos hablando, del mismo libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney. Y les voy a leer una ilustración de cómo nosotros a veces nos escondemos de lo que somos. Dice así el autor: conozco la historia de un hombre que se hizo creyente durante una campaña de evangelización en una ciudad del noroccidente de los Estados Unidos. Cuando se lo contó a su jefe, este exclamó: ¡eso es genial! Soy cristiano y he estado orando por ti durante años. Dice, el nuevo creyente se sintió alicaído. ¿Por qué nunca me contaste que eras cristiano? Fuiste la razón misma por la cual no me había interesado en el Evangelio todos estos años. A lo que el jefe respondió: ¿cómo es posible? Me he esforzado mucho para vivir una vida cristiana a tu lado. Esa es la cuestión, respondió el empleado. Vivías una vida tan perfecta sin decirme que era Cristo quien marcaba la diferencia, que me convencí a mí mismo de que si tú podías vivir una vida tan buena y feliz sin Cristo, yo también podía hacerlo. Qué tristeza, mis hermanos. Y así a veces vivimos la vida, en el anonimato. Pensamos que es una desgracia que la gente se entere que somos cristianos, cuando debería ser nuestro mayor orgullo. Soy de Cristo, pertenezco a Cristo, no soy de este mundo. Amén, mis hermanos. No vivamos como los camaleones, escondiéndonos y camuflándonos para pasar desapercibido en los ambientes en los que nos desarrollamos. Mientras más rápido la gente sepa que usted es cristiano donde usted está, será mejor para usted y para ellos, mis hermanos. Amén. Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47. Mire lo que dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo:
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está, mis hermanos, el deseo del Señor de salvar. ¿Por qué ese deseo del Señor de salvar si Él ya tenía predeterminado salvar a algunos y a otros no? Pastor, eso no coincide con el corazón del Señor, mis hermanos. Si el Señor tiene el deseo que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, es porque Él sabe que el hombre y la mujer tienen que tomar una decisión frente a la exposición del Evangelio. Él no va a llevar a rastras a nadie a salvarse. La persona tiene que escuchar, y para poder creer, mis hermanos, si ellos no escuchan, no pueden creer. Si no lo leen, no lo pueden creer. Amén. Así que, mis hermanos, es nuestra responsabilidad hacer que el mensaje sea predicado. Y vamos a llegar a ese punto en el que debemos entender que el mensaje tiene que seguir siendo pasado de boca en boca a otras personas, para que el día de mañana que nosotros ya no estemos aquí, se siga proclamando el mensaje del Señor. Y a veces, muchas veces nosotros estamos en esa situación. No sabemos cuál es nuestro papel con respecto a la entrega del mensaje. Déjeme leerle otra ilustración interesante de este libro con respecto a la entrega del mensaje del Evangelio. Mire lo que dice aquí. Se dice que Bolívar Roberts, el superintendente del extremo occidental del Express, colocó un anuncio en un periódico de San Francisco en marzo de 1860, y el anuncio decía así: se buscan jóvenes delgados y enjutos de hasta 18 años. Deben ser jinetes expertos dispuestos a correr riesgo de muerte a diario. Se prefieren huérfanos. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje para ese trabajo. Porque llevar correo de un extremo de los Estados Unidos al otro extremo en esos tiempos significaba muchas veces no llegar, simplemente morir en el camino. Dice, esa era información sincera acerca del servicio requerido. Sin embargo, el Pony Express nunca le faltaron jinetes. Siempre hubo hombres valientes que decían, yo puedo ir, denme esa carga, yo la llevo, ¿no? Necesitamos ser así, mis hermanos, de sinceros para decir la verdad acerca de la disciplina del servicio a Dios. Así como el Pony Express, el servicio a Dios no es un trabajo para los que estén ligeramente interesados. Es un servicio costoso. Dios le pide a usted su vida. Requiere que el servicio a Él sea una prioridad, no un pasatiempo. No quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que le sobra después de sus otros compromisos. El servicio a Dios tampoco es una responsabilidad a corto plazo. A diferencia del Pony Express, su reino no tiene fin y no le afectan los avances tecnológicos del mundo. Eso es el servicio, mis hermanos. Eso es el servicio, donde usted pone a un lado su yo, su persona, para que la obra de Cristo avance en esta tierra, mis queridos hermanos. Eso es estar comprometido. Cuando usted está comprometido a servir al Señor, a llevar su palabra, sus propias necesidades pasan a un segundo plano, mis hermanos. Y hacer esto, mis hermanos, mantener el Evangelio aquí en la tierra, no ha sido tarea fácil. Usted puede buscar libros de misioneros y ver ahí las biografías de estos hermanos, cuánto han sufrido, muchos de ellos, para que usted y yo estemos hoy aquí sentados. A lo largo de la historia, muchos cristianos han sido perseguidos y asesinados por su fe. Y esta libertad que hoy tenemos aquí en los Estados Unidos fue una lucha que se batalló fuertemente en el pasado, para que no haya una religión matando a cristianos, a evangélicos. Eso se logró, mis hermanos, pero no se logró solamente orando y dejando que otros hagan la tarea. Se logró involucrándose, se logró sufriendo por el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Hubo un historiador llamado Tertuliano que dijo así: la sangre de los mártires es semilla de cristianos, mis hermanos. Y eso me hace pensar, muchas veces yo me pongo a pensar, ¿cómo es que Dios pone ese sentir en las personas, ¿no?
Porque hay misioneros que iban con toda su familia a la obra. Y yo me pongo a pensar en mi esposa, en mis hijos. Qué difícil es eso, mis hermanos. Y yo creo que solo Dios puede poner un peso así en el corazón. Mire lo que dice Romanos. El apóstol Pablo nos explica lo que él sentía en su corazón. Romanos capítulo 9. Porque esto de llevar el evangelio, mis hermanos, hasta el fin del mundo, a los lugares donde no ha sido predicado, mis hermanos, esto no es fácil. Esto implica riesgo de muerte. Implica renunciar a todas las comodidades a las que estamos acostumbrados. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ese es el sentir, mis hermanos. Solo Dios puede poner ese tipo de amor, donde dice el apóstol Pablo, quisiera yo mismo ser anatema, es decir, estar maldito, estar bajo maldición, para ver a mis hermanos salvarse. Es decir, yo estaría dispuesto a ir al infierno con tal de que otras personas puedan ir al cielo. ¿Usted sabe ese peso en el corazón que está comunicando el apóstol Pablo? Ese mismo peso el Señor lo ha puesto en miles y miles de misioneros y misioneras que han viajado por el mundo, dispuestos a morir. Hermanos, muchos de ellos morían incluso en el avión donde estaban viajando, no llegaban ni siquiera al lugar. Otros morían pisando el lugar donde querían evangelizar, ahí mismo los mataban. Otros morían por enfermedades, que no había, mientras más lejos estaba la obra, más lejos estaba el hospital también, más cercano, ¿me entienden? Pero solo el Señor puede mover los corazones a una situación como esa. Déjenme compartirle una historia que el autor Anderson comparte en su libro de la historia de los bautistas sobre una pareja de misioneros con su familia. Mire lo que dice. G.H. Lacey y su esposa. Esta pareja de misioneros perdió a sus 5 hijos durante un servicio en México debido a la escarlatina. En esos tiempos no había buena atención médica y muchos misioneros o parte de su familia morían. Anderson nos comparte las hermosas y heroicas palabras que le dijo la esposa a este misionero cuando estaba a punto de renunciar a su obra misionera. Ella le dijo, no, marido, hemos dado a nuestros hijos por México, ahora volveremos y daremos nuestras vidas. Tremendo, mis hermanos. Esta pareja ve morir a sus 5 hijos, ahí donde estaban sirviendo al Señor en México. Y este hombre llega a su país, quizás para recibir algún tratamiento médico, y ya renunciando, la esposa le dice, no, si ya dimos a nuestros hijos, vamos a regresar a México a dar nuestras propias vidas por la causa del Evangelio. ¿Quién puede poner ese tipo de amor? Solo el Señor, mis hermanos, solo el Señor. Solo el Señor puede movernos para renunciar a lo que nosotros somos, mis queridos hermanos. Mis hermanos, el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. El apóstol Pedro nos lo dice de esta manera, en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí dice, mire la palabra dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosas las cosas que el apóstol nos dice primero, ¿no? Y nos sentimos, pues, ¿no? Como que va alimentando nuestro ego espiritual, ¿no? Dice, sois linaje escogido, vaya, soy linaje escogido. Real sacerdocio, wow, me encanta eso, ¿no? Son de la realeza. Nación santa, bueno, no somos muy santos que digamos, pero el Señor así nos considera. Pueblo adquirido por Dios. Pero el problema viene en la siguiente parte, donde dice, para. ¿Usted es todo eso? Sí, pero para. ¿Qué quiere decir eso? Para que haga algo. No es gratis esa posición, mis hermanos. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. No es gratis ser cristiano, mis hermanos. Y el Señor, si usted está abierto a la voz del Señor, si usted está escuchando la voz del Espíritu Santo, Él va poniendo el querer como el hacer según su buena voluntad.
en los servicios que Él quiere que usted haga. Pero es usted el que debe estar preocupado de mantenerse limpio, como un instrumento útil en la obra del Señor, mis hermanos. Mis hermanos, el proceso misionero está relatado ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 14. Y el apóstol Pablo escribe un pasaje maravilloso allí. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí está el proceso misionero, mis hermanos. Ese es el proceso que nosotros como iglesia debemos tenerlo bien claro y saber cómo es que el Señor quiere salvar a la humanidad. Y ahí está, dice el apóstol Pablo, que las personas invocan para poder ser salvos. El que dice que el que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. Eso implica que ya se predicó el Evangelio, ¿no? Y está haciendo la obra que tiene que hacer. Pero dice que para invocar tienen que creer. Y que para creer primero tienen que oír. Y para que oír, primero alguien tenía que haber predicado el Evangelio. Y dice luego que para que se predique, alguien tenía que enviar al predicador. Entonces, mis hermanos, ya sea que usted esté en el papel del que escuchó el Evangelio, en el papel del que recibió a Cristo, en el papel del que predica, o en el papel del que envía, todos estamos metidos aquí. Todos. Todos nosotros estamos involucrados en este pasaje, en esta cadena, en este proceso. En nuestra iglesia apoyamos la obra misionera, se da ofrenda a familias misioneras. Y es una manera en la que no los enviamos de manera personal, pero los estamos apoyando a la obra que los envió. Ellos se deben a una iglesia que los envió en la primera ocasión. Pero nosotros como iglesia nos sumamos a esa iniciativa misionera. Pero qué hermoso sería que algún día salga una familia misionera, ¿no? De la Iglesia Bautista de la Fe, de la Iglesia Maranata. Que haya que el Señor ponga el llamado en una pareja, ahí en una familia, para que vayan a donde el Señor los quiera mover. Entonces ahí está el que envía, ese luego predica, para que esas personas puedan oír, para que puedan creer y luego puedan invocar el nombre del Señor, mis hermanos. Ahí está el proceso. Mis hermanos, la palabra del Señor nos manda a despertarnos porque estamos como dormidos en estos sentidos, en los sentidos misioneros. Efesios capítulo 5, versículo 8, dice así. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Y el versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es una exhortación, mis hermanos. Y el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si usted está pensando que cuando resuelva usted su situación económica, como hablábamos ayer, ¿no? Cuando me vaya mejor en la parte económica y pueda trabajar menos, serviré más al Señor. Quizás nunca pase eso mientras estemos con aliento en nuestras vidas, mis hermanos. Peor aquí en Nueva York, ¿no? Entonces, mis hermanos, el Señor Él quiere así como usted está, ocupado, cansado, malanochado. Así Él quiere que usted le sirva. Y dice la palabra del Señor, despiértate tú que duermes. Si alguien se me estaba durmiendo, aprovecho para despertarlo. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
ahí nos dice, ¿no? Ahí como estás dormido, ¿cómo te puede alumbrar el Señor? Si estás ahí de brazos caídos, estás sentado, deprimido, triste, ocioso, perezoso. Despiértate, levántate y te alumbrará Cristo, es lo que dice la palabra del Señor. Toma la iniciativa, levántate. Así es como el apóstol Pablo, cuando él cayó de rodillas, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Levántate, porque tengo algo para ti que hagas. Pero ahí como estás en el piso no me sirves. Tienes que levantarte y ponerte manos a la obra. Mis hermanos, hay muchos ejemplos hermosos de misioneros que podríamos tocar, pero le voy a tocar solamente uno de los que quería compartirles. Es un misionero llamado Luc Fook. Dice que fue un bautista chino, el cual, según Anderson, en 1861 voluntariamente se hizo esclavo para poder viajar a Guayana y evangelizar entre los coolies chinos. Este misionero desarrolló un excelente misionero que dio un excelente ministerio que dio como resultado una iglesia de más de 200 miembros, por medio de la cual edificaron 3 templos y enviaron un misionero a la China. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo testimonio, mis hermanos! Este misionero, Luc Fook, dice que voluntariamente se hizo esclavo. ¿Usted sabe lo que es eso? Todos los maltratos, toda la injusticia, todas las cosas que él sufrió. Y cuando tenía tiempo libre, si es que lo tenía, en ese tiempo libre organizó una iglesia. Y con esa iglesia construyeron 3 templos. Y a nosotros no nos alcanza ni para la renta muchas veces. ¿Qué está pasando con nosotros, mis hermanos? Todo el poder, toda la maquinaria del cielo está disponible para nosotros. Cuando nos ponemos en marcha, mis hermanos. Cuando nos levantamos y empezamos a alumbrar. Entonces, mis hermanos, leer este tipo de libros nos motiva, nos inspira a saber que el poder del Señor sigue obrando. Somos nosotros los que muchas veces no logramos ser ese canal de bendición que Él quiere que seamos. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que tomar una actitud. La obra misionera no es solo para las grandes iglesias. El Señor puede levantar misioneros, aún de nuestros jóvenes, de nuestros matrimonios en nuestras iglesias. Qué hermoso sería ver a los muchachos de las iglesias, ¿no? a los chicos de nuestras iglesias, amar a las almas perdidas, con el amor bíblico. Y decir, cuando yo crezca, quisiera ser misionero. Tengo un peso en mi corazón por El Salvador o por algún país de esos no alcanzados. Mis hermanos, y si alguna vez ocurre eso, pastor, la iglesia tiene que apoyar a esos jóvenes, a esas parejas, con todo lo que tenga. Porque qué gran privilegio saber que el Señor usó a nuestra congregación para que su palabra empiece a brillar en esos lugares donde se necesita. Amén. Entonces siempre, mis hermanos, dispuestos, siempre abiertos a esa posibilidad. Porque sí, cerca de casa todo es más bonito, pero el Señor quiere que alumbremos más allá de nuestro alcance. Donde usted se mueve, recuerde lo que hemos aprendido, la luz se expande hasta el infinito, hasta que algo la corte. Entonces el Señor quiere que su luz se siga proyectando a través suyo a esos lugares donde el Evangelio todavía no es recibido, mis hermanos. Aunque usted no lo crea, nosotros vivimos aquí en contexto donde muchas religiones hablan del Evangelio, cada una a su propia manera, pero hay lugares donde el Evangelio es completamente desconocido, mis hermanos, donde todavía no ha llegado la luz del Evangelio. Así que el Señor quiere que sigamos en ese proceso. Mis hermanos, el misionero William Carey, que fue uno de los más famosos misioneros en el pasado, él dijo una frase muy importante. Dice, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Él era un hombre que estaba muy activo en la obra misionera. Y a él se le llama el padre de las misiones modernas, ¿no? Por su corazón entregado a ese fervor de alcanzar a las almas perdidas más allá de nuestro área de confort.
y él les decía a las personas, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. No tengas temor, porque la grandeza, el poder, la bendición está disponible en el cielo. El Señor solo necesita a alguien que la baje del cielo, ¿no? Y que la ponga a la disposición de las personas, mis hermanos. Mis queridos hermanos, para terminar, déjenme decirles que todo lo que hemos visto es el proceso que queremos inyectar en sus corazones. Que seamos luz en nuestra Jerusalén como personas. Que seamos luz en nuestra Judea, en nuestra familia, los que están a nuestro alrededor. Que seamos luz en Samaria, que es nuestra iglesia, nuestra comunidad. Pero también que seamos luz hasta lo último de la tierra, mis queridos hermanos. El Señor quiere que sigamos brillando más allá de nuestras fronteras. En Daniel capítulo 12, versículo 3 dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mis hermanos, ese es el futuro nuestro. Resplandecer por la eternidad en la casa de nuestro Padre. Qué hermoso privilegio, amén. Resplandecer como una estrella junto a nuestro Padre Celestial, junto a nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, no nos quedemos con esa buena noticia. Compartámosla con este mundo. Ellos también necesitan, como dice esa preciosa canción, tienen que saber. Llevemos esta luz hasta donde más podamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Te rogamos que tu palabra siga calando en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo, dice la Biblia, que penetra hasta lo profundo y a veces nos remueve esa dureza, Señor, ese orgullo, esa falta de amor que tenemos hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia. Padre, hemos aprendido en estos días lo importante que es brillar como personas, con nuestra familia, con nuestra iglesia y hasta lo último de la tierra, Padre. Queremos que nos uses, Señor. Queremos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Ayúdanos, fortalécenos. Ayúdanos a vencer la tentación, a vencer nuestros malos hábitos, nuestra pereza, nuestro temor, quizás también nuestra ansiedad, Padre. Y ayúdanos a confiar en ti, Señor, que tú puedes usarnos, así como estamos, porque tú usas, dice, lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo, Señor. Y aquí estamos un grupo de viles y menospreciados, Padre, que queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Bendícenos, Padre, y que todo lo que hagamos sea para traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.